Les invitamos a compartir los últimos minutos de Sin Distancias con la antropología, una ciencia que estudia al hombre y su cultura y que nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea, a nosotros mismos y a los otros. Los conflictos sociales van unidos a la sociedad urbana. A lo largo de la historia, las ciudades son protagonistas de las revueltas. En tiempos de crisis, las protestas toman la calle de diferentes formas en las ciudades contemporáneas, desde una manifestación contra los recortes a la resistencia vecinal ante los desahucios o la negativa de pagar por viajar en metro. Para reflexionar sobre los fenómenos urbanos asociados a las luchas que se producen en la ciudad, la profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED, Montserrat Cañedo, habla con dos responsables del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano, OACU. Hola, buenos días. Estamos hoy con José Mansilla y Giuseppe Aricó del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano. ¿Cómo estáis? Hola, buenas. Hola, bienvenidos. Encantada de teneros hoy aquí con nosotros en el programa de Radio Antropología. Vuestro Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano pertenece al Grupo de Investigación sobre Exclusión y Control Social de la Universidad de Barcelona. Y de alguna manera os centráis en una relación que ha sido una relación clásica en los estudios urbanos y en los estudios de antropología y de sociología urbana, que es la relación entre el conflicto y la ciudad. Entonces, bueno, a mí se me ocurre así, solo de momento, pues que es una relación clásica que ha tenido varias dimensiones, ¿no? Por ejemplo, esa idea de la ciudad como espacio de la mezcla, de la heterogeneidad, donde se da el conflicto entre diferentes, pero está también esa idea de la ciudad como espacio de aculturación y de anomia, que ha sido, digamos, tan tradicional en la línea de, sobre todo, de la sociología urbana, o esa idea de la ciudad como espacio de la resistencia, ¿no? En fin, hay varias dimensiones de esta cuestión del conflicto de la ciudad. ¿Cómo enfocáis vosotros la relación entre ambos conceptos en vuestro trabajo, en vuestro observatorio? Pues mira, básicamente es una mezcla, digamos, de un poco todos los enfoques que acabas de comentar, y principalmente, digamos que lo que intentamos hacer, o sea, la apuesta sería empezar a reflexionar a partir del conflicto mismo, es decir, verlo como un elemento constitutivo básicamente de las ciudades y ver cómo este funciona, es decir, cómo puede revelar los mecanismos, la manera en que la ciudad misma se construye, se modifica y las relaciones de poder que la controlan básicamente. En ese sentido, de hecho, por ejemplo, los mismos componentes de grupos son varias personas y hay el enfoque no viene simplemente de la antropología, sobre todo de la antropología urbana, sino también de la sociología. Hay gente que son arquitectos y también hay gente que viene de la geografía humana, por ejemplo. Entonces, mezclando esa disciplina, intentando un diálogo interdisciplinar, se intenta enfocar el conflicto, en la temática del conflicto, y ver cuáles son sus maneras, digamos, como hemos dicho, de desarrollo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la cosa interesante sería decir, o sea, la pregunta básica que nos hacemos es decir, el conflicto en sí, ¿qué es? Es decir, ¿se puede verse hoy mismo, cuando se habla de espacio urbano y sobre todo para entender el concepto mismo de urbano, poderlo ver casi como un sinónimo de conflicto? Es decir, toda la agitación, los movimientos sociales que protagonizan básicamente la ciudad, pueden verse hoy mismo como un conflicto, como una lucha por y para la ciudad. Esa será la apuesta, digamos, principal de donde empezamos. Y de ahí luego podemos hablar de muchísimas cosas, básicamente, como pueden ser el tema de la supuesta crisis económica, cómo poderla analizar, todo el tema de las resistencias a partir de los varios barrios. Bueno, nosotros nos concentramos principalmente en Barcelona, pero también hay varios tipos de investigaciones que tocan también en Río de Janeiro, Buenos Aires o otras ciudades. O sea, una perspectiva tenéis interdisciplinar, pero también comparativa, ¿no? Sí, o sea, que es un proyecto... es comparativa, claro. Uh-huh. Bueno, de lo que dices, deduzco, ¿no? Un poco por lo que estás comentando, que en el caso de... o sea, es un posicionamiento el vuestro que enfoca el conflicto, pero también como si el conflicto fuese una especie de analizador que nos permitiera ver los efectos de poder o el orden subyacente en relación a jerarquías y a cuestiones de exclusión y de poder que existen en la ciudad. Sí. No sé si entiendo bien o estoy entendiendo bien cómo lo estáis enfocando. Efectivamente. Uh-huh. Efectivamente, el tema es eso, es decir, a partir de una situación que puede ser determinada o definida como una desobediencia, una deserción en las ciudades, es decir, lo que decía antes, los movimientos sociales, o una práctica, como puede ser el mismo, no sé, lo que va muy de moda, o sea, la práctica, por ejemplo, del incivismo, todo ese tipo de prácticas urbanas, como vienen definidas y bien analizadas desde el punto de vista de los poderes
como una práctica de desobediencia, básicamente, cuando realmente esconden un conflicto que no hace nada más que hablar en otros términos de la ciudad, intentar expresar lo que no se le deja a la gente por otros tipos de canales. Entonces la gente se ve obligada a recurrir a lo que se define como el conflicto, pero que realmente, lo que intentaba decir antes, que esto no es nada más que la vida urbana, es decir, intentar vivir la ciudad sin tener que estar sumisos a los ideales que vienen desde parte de un urbanismo neoliberal, más que nada, o sea, que determinan los usos propios de la ciudad. Entonces, en el momento mismo en que la gente empieza, digamos, no a rebelarse, sino a ir contra de este uso del espacio que está preestablecido a priori, automáticamente se convierte en deserciones, se convierte en alguien que protesta, cuando realmente, si analizamos ese tipo de conflicto social, podemos ver todo lo que decíamos antes, es decir, qué es la ciudad realmente, cómo se construye, ¿no? Uh-huh. Bueno, me parece muy interesante eso que estás comentando y que también me gustaría preguntaros por ello, ¿no? Y es un poco cuál es el concepto que subyace, ¿no? O sea, el modo en el que entendéis lo urbano, ¿no? Como concepto, que también es un concepto, digamos, lábil, ¿no? Y que se utiliza de distintas maneras en la tradición de los estudios urbanos. Pero antes de entrar en ese tema, me gustaría abundar un poco en otra cuestión que me viene a la mente cuando te escucho hablar y cuando he leído alguna cosa de vuestro observatorio. Y es, de alguna manera, que hiciéramos una reflexión sobre los estudios en los que yo creo que se enmarca vuestro trabajo, de la cuestión del poder y la resistencia, ¿no? Cómo articular, de alguna manera, digamos, un análisis teórico, un análisis académico, en este caso desde la antropología, bueno, desde interdisciplinar, como decís en vuestro caso, pero también, de alguna manera, entiendo que va de suyo en el planteamiento que estáis haciendo, digamos, una propuesta, digamos, también en términos activistas o en términos, de alguna manera, bueno, que pretenden hacer crítica urbana y no solamente hacer, digamos, descripción, ¿no? Entonces, claro, en esa línea, un poco en la que yo creo que os situáis, a mí me gustaría preguntaros, voy a hacer un poco ahora de abogado del diablo, ¿no? En el sentido de retomar aquí algunas de las cuestiones que se manejan cuando uno, bueno, en la antropología, cuando se discute sobre esta cuestión del poder y la resistencia, ¿no? Y es hasta qué punto no existe, digamos, en una visión que pretende, de alguna manera, encontrar detrás de los conflictos urbanos un orden subyacente de la ciudad, hasta qué punto no existe el peligro, de alguna manera, de reificar, ¿no? De reificar ese orden, de darle, de alguna manera, mucha más homogeneidad de la que en realidad tiene, ¿no? Y al contrario, o sea, ¿hasta qué punto no se reifica también la resistencia, en el sentido de situarla detrás de una frontera, ¿no? Porque tú hablabas, bueno, el poder, digamos, y las prácticas de conflicto que ponen de manifiesto o que se rebelan contra ese poder, ¿no? Como, digamos, a ambos lados de una línea divisoria que marca bastante claro, ¿no? Dónde están los efectos de dominación y dónde están los efectos de resistencia. Sí. Pero claro, ahí hay todo un debate sobre cómo, digamos, esas dos categorías se imbrican de una manera bastante más compleja, ¿no? O bueno, claro, en el sentido de que, por un lado, el poder produce las formas de resistencia. Es decir, en cierto modo, ¿no? Es decir, el poder, claro, no tiene solo una dimensión coercitiva, sino también una dimensión productiva, ¿no? Claro. Y, por otro lado, claro, a mí me viene todo el tiempo a la cabeza la idea de ¿y qué pasa con algunos conflictos que no pueden, digamos, tratarse desde esta idea de la resistencia a un poder establecido? Es decir, es una pregunta, digamos, desde el punto de vista etnográfico, cuando elegís a qué tipo de conflicto mirar, supongo que habrá muchos conflictos urbanos que podrían, en otros términos, ser considerados conflictos y que, sin embargo, no se plantean fácilmente en términos morales como resistencia a un poder establecido. Sí. ¿No? ¿Ves lo que trato de decir? Un poco todo este debate, ¿no? Que está ahí, ¿no? En esta cuestión, ¿cómo, digamos, reflexionáis sobre ello? ¿O qué cosa, digamos, podéis...? Bueno, una buena pregunta, y además creo que es un poco todavía la apuesta de la principal del grupo que estamos intentando desarrollar de una manera o de otra. Lo que decía sobre la línea, ¿no? Que define un poco, por un lado, la resistencia al poder, está claro que es una línea totalmente imaginaria y totalmente porosa, es decir, que uno es un poco osmótico, ¿no? Sí, el poder que produce la resistencia y al revés. ¿Qué pasa? Que hemos intentado, por ejemplo, por un lado, enfocar este tipo de temáticas, intentar darle una visión un poquito más amplia mediante el concepto de contramovimientos, ¿no? Es decir, como lo que realmente se puede ver como un movimiento de resistencia, imaginémonos en un barrio cualquiera de la ciudad,
resistencia vecinal en contra de una postura del ayuntamiento, lo que puede ser lo típico, vamos, como realmente no sea un movimiento, sino que un contramovimiento, es decir, algo movido por parte, digamos, siempre del poder constituido, si queremos hablar en esos términos, que no hace nada más que apropiarse de este tipo de resistencia para moverla a su favor, para intentar obtener algo que realmente le puede cundir. Veo que tenéis, aquí me has pasado unas cuantas líneas de investigación, Sí. ¿no? Un poco para que veamos y nuestros oyentes puedan ver qué tipo de objetos etnográficos prestáis atención cuando hablamos de conflicto urbano, ¿no? Habláis de antropología de los vacíos urbanos, Sí. de la ciudad nómada, de diferenciación espacial y clases sociales. No sé si nos podéis contar un poco qué líneas concretas de investigación y qué etnografías estáis llevando a cabo dentro del observatorio. Bueno, como decía, sí, actualmente hay activas, digamos, unas cuantas líneas. Hay algunas que son un poquito más fuertes, digamos, con varias gente por detrás. Y en ese caso, no sé, el tema de los vacíos urbanos también esa es una apuesta etnográfica, es decir, es posible hacer una antropología de los vacíos, es decir, de algo que supuestamente es vacío. ¿Y qué sería el vacío? ¿Que el vacío referís a espacios no urbanizados, no edificados? Bueno, esto nos referimos, por un lado, digamos, sería vacíos urbanos, sería un concepto que va entre comillas, porque nos referimos realmente a una trampa que podemos llamarla una trampa urbanística, una trampa de las lógicas neoliberales sobre la visión y la concepción de la ciudad misma, que consideran determinados espacios de la misma como vacíos, es decir, como que no haya nada realmente, o sea, es que no haya vida, ¿no? Entonces, realmente, si lo pensamos bien, es un oxímoro, ¿no? Hablar de vacíos urbanos, porque ¿cómo puede ser un urbano vacío en sí? O sea, es decir, si hablamos de un espacio urbano concebido entendido como vida social, como despliegue de las relaciones sociales que constituyen fundamentalmente la ciudad y no pueden separarse de ellas, en ese sentido no puede hablarse de vacíos urbanos, pero eso es el lenguaje que viene desde la parte desde arriba y que intenta definir en ese caso, por ejemplo, todos los espacios intersticiales presentes en la ciudad, como puede ser descampados o sobre todo todos estos solares que están la ciudad está repleta de todos esos sitios, que son básicamente lugares donde el urbanismo, un determinado tipo de urbanismo se ha retirado básicamente o no ha llegado a construir en ese sitio. ¿Qué pasa? Que ahí mismo se pueden desarrollar toda una serie de posibilidades que no podemos encontrar en el resto de la ciudad, en el resto de donde vige una estructura formalizada, una estructura urbanística muy formalizada. Entonces, en los supuestos vacíos urbanos, digamos en los solares, en este caso podemos pensar, como pasa actualmente en muchas ciudades europeas, en Madrid hay muchos casos, en Barcelona también y no solo, el tema de los huertos urbanos, ¿no? Los huertos urbanos comunitarios, donde unas cuantas gente ocupa un espacio supuestamente vacío, supuestamente muerto, e intenta darle vida a ese espacio, lo transforma en un espacio exactamente de relaciones, de relacionalidad, ¿no? Entre los propios vecinos, entre la gente. Entonces recupera un espacio que desde un punto de vista urbanístico formal viene considerado como algo que no tiene ningún valor, porque no es productivo en ese momento, porque por el tema de una supuesta crisis o la crisis del ladrillo, llamámoslo como se quiera, todo este proceso, la maquinaria estatal se ha parado. Entonces, en esos momentos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la respuesta por parte de la gente sobre este tipo de espacio? ¿Cómo es posible hablar, digamos, de otra forma de hacer urbanismo a partir desde el bajo? Es posible que entonces hacer una antropología, una etnografía de esos vacíos urbanos y ver realmente lo que son. Pasando a otras líneas, por ejemplo, hay la etnografía de élites, que es muy interesante, es decir, aquí también es otra apuesta. Hay una cosa, perdona que te interrumpa, porque antes de que pases al otro tema, interesante lo que acabas de decir con esta cuestión de los vacíos urbanos, ¿no? Claro, entiendo vacío desde el punto de vista de la lógica productiva, digamos, o la lógica urbanística de producción de espacio material, ¿no? Pero has dicho una cosa muy interesante que yo creo que es esencial, y es como, desde el punto de vista de la antropología, esa cuestión de vacíos hay que ponerla entre comillas, ¿no? Claro. Porque precisamente desde una perspectiva antropológica el espacio urbano no es exactamente lo mismo que un espacio territorial, un espacio geográfico, no es el mismo espacio, digamos, del urbanista, sino que es de alguna manera la plasmación o la condensación de relación social, ¿no? Entonces, incluso en ese espacio vacío, en términos urbanísticos, existe una relación, ¿no? Que es precisamente a eso a lo que apuntáis, imagino, con el concepto de vacío urbano, ¿no? O sea, que hay un juego ahí muy interesante, ¿no? Otra cosa que me gustaría comentar al hilo de esto que dices, antes de que me comentes las otras líneas de investigación que tenéis, es
¿Cómo definirías tú el concepto de urbano que manejáis, ¿no? Porque me parece que vuestro observatorio maneja un concepto particular de lo urbano que no es de alguna manera pues ni el de sentido común cuando hablamos de lo urbano, ni tampoco algunos de los que se manejan en la tradición de estudios. ¿Cuál sería, digamos, qué se entiende por de hecho urbano? Es que a veces se pasa un poco por alto, o sea, se da por descontado, pero realmente habría que profundizarlo, porque claro, o sea, no es ni el tema, o sea, hablar de espacios urbanos o de urbano en sí, no nos referimos ni a la digamos perspectiva, a la visión del urbano que hay de todos los días, vamos, ni tampoco sobre todo a la que hay por un punto de vista de los urbanistas, de los arquitectos, bueno, de algunos de ellos, tampoco hay que generalizar. Nos referimos básicamente, cuando hablamos de urbano, nos referimos a la vida, o sea, nos referimos a la vida social, a la vida que se da por la calle, básicamente, por las calles de la ciudad, por sus plazas. Entonces nos referimos a las relaciones sociales, es decir, a la posibilidad que cada individuo, ¿vale?, como no tanto como ciudadano, sino como ser humano, básicamente, tiene de poderse relacionar en unos espacios, ¿no? Entonces, en un espacio que realmente es un espacio físico, arquitectónico, definido de una manera dura, digamos, ¿no? O sea, por parte de una arquitectura que delinea un tipo de espacios y que en esa manera produce un impacto, o sea, produce una manera, digamos, un protocolo a seguir por el usuario del espacio. Entonces, muchas veces las relaciones se pierden. Sobre todo en la ciudad, siempre vienen menos las relaciones sociales. Entonces, el espacio urbano a que nos referimos es un sinónimo básicamente de vida social, de relacionalidad. Simplemente esto, que no se contrapone, pero a la ciudad, a su formatura, a su forma arquitectónica, sino que se pone exactamente a sus antípodas. Es decir, no puede concebirse el uno sin concebir el otro. La ciudad no puede concebirse sin lo urbano entendido como vida social, porque si no habría ni el uno ni el otro, básicamente. Pues esto es, digamos, en grandes rasgos lo que nos referimos. Sí, me recuerda un poco, no sé si vagamente o muy directamente, a la concepción de Manolo Delgado sobre lo urbano. No sé si os inspira directamente o, bueno, es una de vuestras referencias, ¿no? Y esta idea un poco del urbano como eso que está siempre en flujo, como aquello que siempre desborda, ¿no? Como claro. Un poco, como digamos, lo instituyente por encima de lo instituido, que sería un poco lo que es la dimensión más territorial o más espacial del urbano. Bueno, Giuseppe, José, no tenemos apenas ya tiempo, pero no me gustaría hacerlo sin que me resumáis un poquito actividades, investigaciones y sobre todo cuestiones que puedan estar abiertas a la participación de nuestros estudiantes o de antropólogos o sobre todo los que viven en Barcelona, que es donde lleváis a cabo vosotros vuestro trabajo, ¿no? Y que pudieran un poco conocer más el trabajo que hacéis. La verdad es que hacemos varias cosas. Digamos que tenemos unas que son de más o menos una continuidad periódica, como son unos ciclos de cine que estamos llevando a cabo en diferentes sitios, concretamente en la ciudad de Barcelona, que es que nosotros los llamamos la mirada anterior, y que están siempre vinculados con todo lo que te ha contado Pepe, ¿no? Con el tema de la ciudad y el conflicto. De hecho, creo que precisamente se suele hacer una al mes. Lo intentamos, nunca mantenemos la periodicidad ni el primer jueves ni el segundo jueves ni nada así, pero sí intentamos que haya una cada mes, y siempre es sobre estas temáticas. Hemos puesto desde documentales sobre la ordenanza cívica en Barcelona, y después también tenemos una serie de seminarios que organizamos también. Sí, o sea, suelen ser bastante frecuentes, pero no podemos decir que cumplamos con un cronograma muy rígido. También hay presentaciones de libros concretas de algunos de los miembros del observatorio. Bueno, un programa completísimo de actividades que lo intentamos. Animamos a nuestros oyentes a que se metan en vuestra página del Facebook y sigan un poco todo lo que hacéis. Sí. Pues nada, agradeceros el haber estado hoy aquí y despedirnos un poco también con la idea de a ver cuándo tenemos ocasión de poner en común estas investigaciones que hacéis sobre Barcelona y otras ciudades con las que en el departamento tenemos algunos sobre Madrid. O sea, que animaros a que busquemos algún foro donde podamos coincidir y seguir el debate. Bueno, pues seguimos hablando entonces. Venga, gracias por estar aquí. Un saludo, hasta luego. Sin distancias.